muy, muy hermosos, porque en estos capítulos, Cristo está en las últimas horas de su vida aquí, acá en la tierra. Él está a solas con sus 11 discípulos. Judas Iscariote ya está en el proceso de entregarle. Y él quiere enseñarles muchas cosas. Pero antes de poder enseñarles la palabra de Dios, él tuvo que lavarles los pies. Interesante, ¿no? Aquí está el creador del universo, el salvador del pecador, en un cuarto, si eres, y están celebrando la Pascua. Allí el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor. Pero en Lucas 24 leemos que al mismo tiempo los discípulos se discutían entre sí quién sería el más grande, el mayor. El Señor Jesucristo está ahí, pero ellos parece que si no estuviera acá, allá, perdón, discutiendo entre sí quién sería el mayor, el número uno, el más grande. Entonces el Señor Jesucristo, para enseñarles una lección de suma importancia, se quita su mano, su ropa y se puso a lavar los pies de los discípulos. Los pies nos hablan de la parte de nuestro ser que siempre tiene contacto con el mundo. El creyente verdadero ha sido limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. Está limpio, pero debe contaminar andando en este mundo tan sucio, tan pecaminoso, tan vil. Yo creo que el Señor Jesucristo tiene dos cosas en mente. Bueno, por lo menos, al lavar los pies de los discípulos. Número uno, para enseñarles lo que es ser grande. En el mundo, vivimos en un mundo en donde se aplica así siempre la ley de la más fuerte. Vida vale para nada en absoluto. Yo soy el número uno. Este se ve en hogares, en matrimonios, en familias, aún en iglesias. Entonces, el Señor Jesucristo quiere enseñarles que si uno quiere ser grande en la familia de Dios, tiene que ser siervo de todos. El Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de siervo y vino a este mundo para servir. Su servicio más supremo, más sublime, su muerte en la cruz del Calvario. El servicio último. Y él dice en el versículo 16, capítulo 13, de cierto, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que le envió. Y el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo sujetándose, perdón, a la voluntad del Padre.
Él es nuestro ejemplo en cómo nosotros debemos servir a los demás, sujetándonos a sus necesidades. Eso es lo que Dios quiere en la vida de los suyos. Que nosotros seamos siervos de corazón. Pero hay una cosa que casi nunca se menciona. ¿Qué quiere decir lavar los pies de los demás? Sabemos que no estamos hablando de lavar los pies físicamente. Pero si los pies nos hablan de cómo un creyente puede contaminarse. Yo creo que el Señor Jesucristo está enseñando a que nosotros debemos estar muy atentos a las necesidades de nuestros hermanos, ayudándoles a mantener vidas santas y sanas y piadosas. Escuchen, hermanos, con humildad, porque en primer lugar, el Señor Jesucristo nos está mostrando que un siervo siempre es un ser humilde. Un siervo es uno que siempre está a la orden de su amo. Él está allí, atento. Y nosotros como creyentes necesitamos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Y si vemos a un hermano metiéndose en las cosas del mundo, por amor a él o por amor a ella, enseñándoles, mostrándoles el carácter de Cristo, debemos acercarlos y ofreciéndoles consejos, ayudándoles en su vida. Y lo que pasa con demasiada frecuencia es que el hermano, con todas las intenciones tan buenas, al acercarse a un hermano, el hermano se ofende, se enoja, se molesta. Si esa es la actitud nuestra, es algo que demuestra lo que está en el corazón. Pero si realmente tenemos el deseo de vivir para la gloria del Señor y estamos haciendo algo que no es por la gloria del Señor Jesucristo y alguien se nos acerca para ayudarnos, debemos dejarlos en el sentido espiritual, lavarnos los pies. Porque, hermanos, sabemos que el pecado no se hace en un vacío. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. El ejemplo de Acán, un solo hombre, pero toda su familia sufrió las consecuencias de su desobediencia. Coré, otro, toda su familia sufrió las consecuencias de su desobediencia. Entonces, en una asamblea, en una iglesia local, si hay un hermano que está poquito fuera del camino, toda la asamblea es afectada. Toda la asamblea.
Pero no, es el hermano, así es él. No, 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 no. Si él es verdadero hijo de Dios, no es como él es como él era. Entonces, debemos ayudar a hermanos a mantener vidas limpias, santas, en las cosas del Señor. Y dice él, ejemplo os he dado para que como yo os he dicho, vosotros también hagáis. Y él dice, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay que poner por obra, hay que practicar lo que conocemos. Es fácil leer, wow, el Señor lavando los pies de los discípulos, wow. Pero que nosotros no seamos como Pedro, jamás, Señor, con todo el respeto. No, no. Pero en el momento que él entendió, no, Señor, mi cabeza, mis manos, y todo mi ser. No, no, no. Los pies, la parte que tiene contacto del mundo. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, pero si permitimos que a los hermanos nos ayuden, no sería necesario confesar, porque no vamos a caer en pecado, más bien cometer pecado. Ok, ahora el Señor puede enseñarles a sus discípulos. Y la primera cosa que Él dice en el versículo 31 es, ahora Padre, glorificado el Hijo del Hombre y Dios se glorificado en Él. Si Dios se glorificó en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, enseguida le glorificará. Y dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Dios desde el principio quería que los seres humanos se amaran. Dios quería que Caín amase a su hermano Abel. Y el primer mandamiento es, abraza a tu Dios con todo su ser. Y nadie puede hacerlo. Uno, nadie puede hacerlo. Pero ahora, con Cristo en la vida, Él dice, es un mandamiento nuevo. Porque número uno, Él es el ejemplo. La Biblia nos enseña en 1 de Juan capítulo 3, yo creo es el versículo 14. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida. Y debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Esto es como se manifiesta el amor de Dios. Poniendo nuestras vidas por nuestros hermanos en Cristo. Estimándolos mejores que nosotros, superiores que nosotros. Un mandamiento nuevo os doy. Es algo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y dice que os améis unos a otros como yo. Como yo. Él es el ejemplo. Su espíritu es el poder. Estábamos cantando del hecho de que realmente es mejor cantar el Señor Jesús es mi sostén. Jesús es un nombre humano. Él es el Señor Jesús. Y si no estamos reconociendo su señorío en nuestras vidas,
nunca lo conoceremos con nuestro sostén. Él es mucho más que un amigo fiel. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y siendo nuestro Señor, siendo nuestro Dios, Él dice, como yo he cenado, así, hagan lo mismo. Y el amor siempre busca el bien de los demás. Cristo Jesús vino no para salvar, para bendecir, para transformar. El amor de Cristo morando en nosotros. Dice que es el amor de Cristo el que nos consigue. Pensando en esto, si uno murió, luego todos murieron. Para que los que ya viven, ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó para nosotros. Y una vez más, es un mandamiento, no es una sugerencia. Dice, como yo os he amado. Dice, en, es, en esto conocerán todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Quiénes son todos? Los inconversos. Todos conocerán que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Es interesante leer 1 Corintios 13. ¿Cuál es la primera característica del amor? El amor es sufrido. Sufrido, sufre. Y luego dice, el amor es benigno. Pero el amor es sufrido. Él sufrió por nosotros, por amor a nosotros. El amor es sufrido. El amor nunca se desmaya. El amor nunca se rinde. El amor soporta todo, espera todo. Es el amor de Cristo morando en nosotros que nos da el deseo, el poder de amar a nuestros hermanos para que los demás sepan, conozcan que nosotros somos de Cristo. Él nos amó. Él es nuestro ejemplo. Él nos ha dado este nuevo mandamiento. En los escritos de Juan hablan mucho, no del amor de Dios, sí, pero también como los cristianos deben amarse los unos a los otros. Si Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros. Pero tenemos el ejemplo de la primera iglesia mencionada en Apocalipsis capítulo 2. Tenía toda su casa en orden, guardando la doctrina, quitando los falsos maestros. Pero una cosa, te has dejado tu primer amor. Mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo nos guarde en su amor, en su amor. Porque la Biblia nos enseña, si no tenemos amor, nada somos. ¿Qué palabras, no? Nada somos. Los corintios, y a veces nosotros también, nosotros pensamos que somos algo.
pero sin amor no somos nada. Y de nada no hay provecho, nada. Él nos ha dado su amor para que nosotros nos amemos los unos a los otros, para que los demás puedan ver la presencia de Dios en los suyos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Capítulo 14, versículo 16. La presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Otro don. Realmente el Espíritu Santo es el don. Nosotros muchas veces nos fijamos demasiado en los dones, en vez de fijarnos en el don mismo. El don es la presencia de Dios. Los dones son para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, su exhortación, su consolación. El Espíritu Santo que Cristo nos ha dado, que el Padre nos ha dado, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo, morando en nosotros. Y dice, estará con y en nosotros para siempre. La presencia de Dios en nuestras vidas nos dará lo que necesitamos para lavar los pies a nuestros hermanos, amarlos como Cristo nos ha amado, porque es Dios obrando en nosotros, haciendo su voluntad. El Espíritu de Dios que Dios nos ha dado. Pero en el versículo 27, el Jesucristo nos ha dado su paz. Su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, la Biblia nos dice, por nada estáis afanosos. ¿Por qué? Porque la paz de Dios debe de estar gobernando nuestros corazones y nuestras mentes, protegiéndolos. Paz, la paz de Cristo. Y Él mismo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante su sangre derramada, Él nos reconcilió con Dios y tenemos paz con Dios. Romanos 5:1. Si tenemos paz con Dios, porque a veces no hay paz en el corazón, no hay paz en la vida. Es porque no estamos pensando en Él. Estamos pensando en lo que nos está pasando. Pero Él nos ha dado su paz y Él dice, a ver, no se turbe vuestro corazón. ¿Quién está hablando? Dios mismo, nuestro Señor. Él sabe. Ni tenga miedo. Y eso es lo que Él dice también en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Y entre el versículo 1 y el versículo 27 tenemos la promesa del Señor Jesucristo mismo, que Él vendrá para llevarnos a su presencia, para que donde Él está, nosotros también estemos. Él también nos ha dado la promesa en el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre me amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. La paz de Dios, la presencia de Dios
la promesa de Dios. No estáis afanadas por nada, sino en todo, con gratitud, nos encomendamos así al Señor Jesucristo, permitiéndole guardarnos con su paz en nuestras vidas. Eso es algo que el mundo no tiene. No hay paz en el mundo. No hay. Isaías 57 dice, para los impíos no hay paz. Romanos capítulo 3, yo creo que es el versículo 17 por ahí. El camino de paz no conocieron. El mundo tiene que ver. No, no. Nosotros tenemos que ver la paz de Dios obrando en nosotros, en nuestras asambleas y aún en el mundo. No por nada estáis afanosos, porque el Señor Jesucristo nos ha dado su paz, tranquilidad. Y Él, para conseguirnos la paz, tuvo que tener su sangre derramada. Y Él es nuestra paz. Una vez más, leemos la Biblia. Al leer la Biblia, nos damos cuenta que la paz no es una cosita. La paz es una persona. Y esa persona que es nuestra paz nos ha dado su paz para que nosotros tengamos esta paz obrando en nuestras vidas. Y de corazón podremos decir, tranquilo, Señor, tranquila, Señora, porque la paz de Dios está obrando en nosotros. Es un regalo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y una cosa acerca de un regalo nadie puede quitarnos el don. Es algo que nosotros simplemente entregamos. Así es. El regalo de su espíritu, el regalo de su amor, el regalo de su paz. El mundo tiene que ver que Dios es un Dios que da paz. Un Dios que llena uno con su amor. Es un Dios que da propósito a vida. Si vamos a predicarles el Evangelio a los inconversos, ellos tienen que ver en nosotros la realidad de la cual nosotros hablamos. Si estamos hablando de tener paz con Dios y hay conflictos entre nosotros, olvídalo. Si estamos hablando del amor de Dios y no nos estamos amándonos, olvídalo. Si no estamos experimentando algo del poder de Dios en nuestras vidas, estamos diciendo, oye, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Y dónde está el poder en mi vida? Entonces, el versículo 8 del capítulo 17, Él también nos ha dado su palabra. El gran tesoro, la palabra de Dios, viva. Y dice Pablo a los Filipenses en Filipenses capítulo 2, yo creo es el versículo 17, asidos de la palabra de vida. Palabra de vida. Manteniéndonos firmes en la palabra de Dios y al mismo tiempo ofreciéndolo a los demás. Asidos de la palabra de Dios. La palabra de vida. ¿Por qué? Porque nos habla de aquel que es la vida. De aquel que nos ha visto una vida
abundante, una vida eterna, una vida en comunión con nuestro Creador. La importancia, guardar quiere decir obedecer, practicar, vivir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de fe, pero sobre todo es la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos ha dado. Es para nuestro crecimiento, es para nuestra bendición. Es para que nosotros sepamos cómo debemos glorificar a Dios en nuestras vidas. Como nosotros debamos de saber cómo podemos ayudar a nuestros hermanos de fe. Predicar el Evangelio a los demás es la palabra de Dios. Y por último, el versículo 22, la gloria. La gloria que me diste, yo les he dado. Propósito, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra cosa, yo creo aquí en el contexto, la gloria se refiere a la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Y en el Espíritu nosotros podemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Su gloria manifestada en la unidad entre los hermanos en Cristo. Cosas que el Señor Jesucristo en su gracia nos ha dado, nos ha regalado. El privilegio de poder lavar los pies de nuestros hermanos. El privilegio de poder amar a nuestros hermanos como hemos sido amados por el Señor Jesucristo mismo. La presencia del Espíritu Santo dada a nosotros. Romanos 5:5. Y su paz gobernando nuestros corazones, nuestras emociones, nuestras situaciones. Su palabra guiándonos. Su gloria es lo que nos une. Padre, gracias por la palabra de Dios, por el pueblo de Dios, por tu presencia en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, gracias por las cosas que nos han sido dadas, cosas por las cuales nosotros podemos vivir en este mundo, gozosos, tranquilos, glorificando al Señor Jesucristo, ayudando a nuestros hermanos, amándolos, hasta que Él venga, para llevarnos a tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, oramos. Amén.